Este punto uno stream. Bienvenido Martín Guaymás, titular de Camioneros Salta y secretario gremial de la CGT Regional Salta. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días para usted y toda su audiencia. Bueno, en primer lugar quería preguntarte por qué, porque mañana va a haber una movilización importante de la CGT en el marco del 1 de mayo, muchísimos movimientos gremiales. ¿Qué nos puedes decir de esta movilización que se está organizando bajo la consigna "el salario es dignidad y no variable de ajuste", que va donde los gremios se movilizarán a la Plaza de Mayo? Así es, en realidad la movilización de Plaza de Mayo es hoy. Es hoy. En Buenos Aires. Ah, perdón, me equivoqué. La movilización del movimiento salteño es mañana, justamente como vos bien lo dijiste, en Plaza San José, en la Plaza del Trabajador. Mañana a las 10:30 de la mañana se está juntando todo el movimiento obrero salteño, bajo el lema, como vos bien lo dijiste, el salario no es una variable, y el trabajo tampoco es una variable. El trabajo sin derecho es esclavo. Entonces nosotros claramente con este lema lo que queremos es ocuparnos de esto que justamente nos tiene preocupado a todo el movimiento obrero, tanto salteño como a nivel nacional, que es la pérdida de los derechos y el poder adquisitivo de los trabajadores. Hoy vemos claramente cómo se ven cercenados muchos derechos de los trabajadores, cómo el poder adquisitivo se ve totalmente, digamos, inválido cuando uno va a hacer las compras, cuando uno va a pagar los impuestos. Nosotros a través de la CGT tuvimos una capacitación la semana pasada con el compañero Lecher, un economista reconocido en Buenos Aires, y él nos explicaba claramente cómo él había hecho un estudio, y a través de un gráfico muy claro y muy sencillo, que me voy a tomar el atrevimiento de más o menos comentártelo para que los trabajadores y tu audiencia entiendan un poco la situación que están atravesando los trabajadores. La realidad de todos los trabajadores. Él había hecho un estudio donde decía que después de las elecciones, de las elecciones del año pasado, como las elecciones de octubre, que supuestamente salió diciendo Milei que había ganado y que estaba muy contento. Generalmente cuando se gana una elección, las medidas que se establecen sobre el pueblo son para beneficio del pueblo. Él decía que después de esa elección del año pasado de octubre, estos últimos 5 meses, él había hecho un estudio donde de todos los sectores, los distintos sectores del movimiento obrero, o sea, los distintos sectores de los sindicatos, los gremios más grandes, como son bancarios, metalúrgicos, la UOCRA, camioneros, el poder adquisitivo de los trabajadores había incrementado un 8% promedio en los 5 meses, un 8%. El aumento de la inflación de los alimentos de la canasta básica había incrementado más de un 40%. El aumento de los combustibles aumentó más de un 60%. El aumento de los impuestos que pagamos todos los meses aumentó más de un 60%. Entonces, en esos 3 ítems que te nombro, que es lo que mensualmente pagamos todos como trabajador, como ciudadano, que es la inflación real que nosotros tenemos que vivir, está claro que si a cualquier trabajador te dan un aumento de un 8%, y cuando vas al súper los alimentos de la canasta básica aumentaron más de un 40%, y el sueldo no te va a alcanzar. Si aumentan un 8% el sueldo y más de un 40% los alimentos de la canasta básica, está claro que la inflación que dice este gobierno no es real. La inflación la calculan en base al bajo consumo, y es lógico que disminuye el consumo si hoy los sueldos y los salarios de los trabajadores no alcanzan ni siquiera para llegar a fin de mes. Martín, ahí estamos conversando con Martín Guaymás, secretario gremial de la CGT Salta y titular de Camioneros de Salta, porque el gobierno nacional en ese sentido dice, bueno, en términos en dólares es casi uno de los picos de fortaleza del salario. ¿Vos conocés a algún trabajador que le vaya bien porque gana mucho en dólares? Mire, la verdad que yo creo que todos los trabajadores están esperando, como dijo él, cobrar en dólares o que se dolarice su sueldo. Esto es sencillo,
Ellos dicen, digamos que la realidad para ellos es que el dólar no aumentó, que es verdad, el dólar no aumentó desde que llegaron mucho. El valor del dólar, ¿sí? Sigue a 1.400, 1.300, lo mantienen en ese rango. Pero con $1.400 hace 2 años seguramente se podían comprar muchas más cosas que hoy. Entonces la verdad que quieren engañar a la población y a los trabajadores. Nosotros, mire, hacemos asambleas permanentes con los trabajadores y el mismo trabajador te lo dice, o sea, hay muchos trabajadores de los distintos gremios, de los distintos sectores, que hoy tienen que pagar con la tarjeta para comprar comida para llegar a comer hasta fin de mes, porque obviamente ya el sueldo no le alcanza. Entonces, la realidad es preocupante, es alarmante, y nosotros vemos que este gobierno lo único que quiere es atacar y avasallar a los trabajadores, a los jubilados, a los estudiantes, y nosotros debemos ocuparnos claramente de esa situación. Martín, te hago una pregunta alrededor, porque estuvimos hablando del salario, de la capacidad de ingreso, pero quería preguntarte cómo están diagnosticando y viendo la situación del trabajo o el no trabajo, del trabajo blanco o el trabajo en negro. ¿Cómo lo están viendo a nivel país? Pero me gustaría una puntualización, si nos puedes decirnos, alrededor de Salta, ¿no? Porque esto es una de las cuestiones centrales que está pasando. El otro día lo tuvimos al vicepresidente de la Unión Industrial de Salta, diciendo, bueno, nosotros podemos sostener la fábrica, pero que le ha caído, por ejemplo, en algunas líneas, 50% el consumo. Y eso, al fin y al cabo, termina repercutiendo en la capacidad de producir y de generar trabajo, ¿no? Totalmente, mire, la verdad que su ejemplo fue clarísimo. Yo te planteo otro ejemplo que está muy relacionado a la actividad nuestra, que en este caso el camionero. Nosotros hicimos un estudio acá en el relleno sanitario, que es donde se va a arrojar los residuos que se recolectan diariamente a la población. Ahí cuando llegan los camiones, todos los días se pesa cada camión para ver cuánta basura trae cada camión, ¿verdad? Entonces se saca un promedio diario de cuántas toneladas de basura se generan por día. Perfecto. Nosotros de hace unos meses para atrás decidimos hacer un estudio para ver si realmente el consumo bajó, los residuos bajaron. Se juntaban, por decirte, tantas toneladas por día, bajó un 40% la cantidad de residuos generados en Salta desde que fueron las elecciones, como te dije, para acá, de hace 6 meses para acá, un 40%. Significa que el consumo de los salteños bajó, significa que el trabajo bajó, significa que toda la producción, como vos lo decís, del trabajo bajó en todos los aspectos Es un indicador muy claro. Digo, le repaso a los que nos están escuchando en el aire de la 94.5. Estamos hablando con Martín Guaymás sobre qué pasa sobre el consumo, la producción y el trabajo. Entonces los camioneros o las organizaciones empezaron a medir qué pasó en los últimos meses con la disposición de residuos, con los residuos que se tiran en el vertedero San Javier, supongo que es. Y de hace 6 meses, de fin de año del 2025 para acá, bajó un 40% el volumen y el peso de lo que llega al vertedero. Por tanto, de lo que se consumió, de lo que se produjo, de lo que se desechó, como un indicador de cómo está la actividad económica, ¿no? Es claro, porque, a ver, los residuos que generamos todos los vecinos por día es lo que consumimos. Si se generaron menos toneladas de residuos por día, significa que el consumo también bajó un 40%, y el consumo baja porque el poder adquisitivo de los trabajadores no alcanza. Como te decía, nosotros hacemos asamblea y los trabajadores nos dicen que ellos tienen que pagar con tarjeta para llegar a fin de mes para comprar comida. Entonces, estamos dialogando con Sí, perdón. Entonces, repito, creo que la situación es preocupante, es alarmante, y nosotros tenemos que, por ejemplo, a través de esta reforma laboral, que vemos que se quieren quitar o bajar muchos derechos laborales, se bajó, la informalidad del trabajo también aumentó, se despidió mucha gente. Entonces acá en Salta tenemos una informalidad laboral de más del 40% también, trabajadores que están en la informalidad.
tenemos más de un 40% de trabajadores que perdieron este poder adquisitivo. Entonces, creo que es clara la posición de este gobierno en cuanto a avasallar y atacar los derechos de los trabajadores. Claro que, como ya lo dice todo el mundo, ¿no? Y antes por ahí uno iba a las empresas y los trabajadores te decían, no, nosotros vamos a apoyar a este gobierno porque vemos que hay una salida. Hoy todos los trabajadores, todo el mundo te dice que un 1% no le alcanza y que se sienten totalmente estafados por este gobierno que realmente vino a demostrar que la casta parece que son los trabajadores, los jubilados y los estudiantes. Martín, te hago una pregunta alrededor de la reforma laboral. La CGT, a nivel nacional, llevó primero una estrategia parlamentaria, después una estrategia judicial que va y viene, porque se tuvieron primero un primer fallo a favor en el amparo de la CGT, ahora otro en contra, en la segunda instancia, que se revierte con un camarista que falló en un momento muy polémico de su carrera. ¿Qué visión tenés vos sobre la estrategia que tiene la Confederación General del Trabajo con respecto a impedir que se desarrolle esta ley de reforma laboral? Sobre todo porque ustedes son parte, o vos sos titular aquí en Salta, de un gremio tradicionalmente muy combativo, como es Camioneros. Sí, totalmente. Además, como vos lo dijiste cuando me presentaste, yo soy secretario gremial de la CGT Regional Salta también. Participamos de algunos plenarios de la CGT Nacional y la verdad que nosotros consideramos que es el único camino que debemos tomar todo el movimiento obrero, todos los dirigentes sindicales, que es el de frenar esta mal llamada modernización laboral que quiere inventar el gobierno. Nosotros hicimos un plenario acá con más de 60 gremios y contratamos un cuerpo legislativo, un cuerpo de abogados, donde todo y cada uno de estos abogados de distintos sectores hicimos un estudio minucioso de la reforma laboral, un artículo que sea en beneficio de los trabajadores, ni uno. Entonces, nosotros vemos que la única salida era eso, tratar de frenar esta reforma como dé lugar, tratar de que esto se frene y tratar de llevarlo hasta lo mayor que se pueda el año que viene, hasta las elecciones. Nosotros, la verdad que vemos que esta reforma laboral lo único que viene es a quitar derechos a los trabajadores a través de sacar la indemnización, a través de sacar el banco de horas, a través de sacar el cubrir cuando el trabajador se accidenta. Ahí te llevo a otra cuestión, Martín, que tiene que ver con, planteaste el panorama de las elecciones hacia el año que viene. ¿Qué visión tenés sobre la conformación que tiene que hacer el peronismo y el justicialismo? Hace poco se lanzó una parte del Movimiento de Derecho al Futuro aquí en Salta. Mañana hay otro debate importante en Buenos Aires, en Parque Norte, que van a ir algunos secretarios de la CGT. ¿Qué ves sobre la construcción política? Yo creo que la construcción política que se viene debe ser la unidad de todos aquellos sectores que estamos en contra de esta política nacional, que este gobierno nacional que vino claramente a perjudicar, repito, el movimiento obrero, a todos los trabajadores, a todos los jubilados, a todos los estudiantes. La verdad que nosotros consideramos que toda aquella política que vaya en contra de esta política nacional, debemos lograr la unidad de todos aquellos sectores que estamos en contra de esta política nacional y que queremos una justicia social y que queremos recuperar los derechos de los trabajadores, que queremos recuperar el poder adquisitivo, que queremos transformar esta informalidad en formalidad, que queremos que se vuelva el trabajador vuelva a sentirse digno a través de su salario para sostener a su familia. Todos aquellos sectores que compartimos esta visión debemos juntarnos, debemos armar un frente común para lograr de una vez por todas sacar este gobierno que viene a beneficiar a unos cuantos empresarios terratenientes y volver a la política de la justicia social, de los trabajadores, de los jubilados, para que vuelvan a tener la dignidad que se merecen.
Entonces te pido, mañana se moviliza, hoy se moviliza la CGT en Buenos Aires, pero mañana 10:30 en Salta. ¿Cómo es la convocatoria? Mañana 10:30 nos concentramos en la Plaza San José, así que bueno, invitamos a todos aquellos trabajadores, a todos aquellos compañeros de los distintos sectores que quieran participar de este acto conmemorativo de un día tan importante como el Día del Trabajador, para reconocerlos, para hablar sobre la problemática que viven hoy y sobre todo para establecer las condiciones necesarias para defendernos como tengamos que hacerlo, en la calle o donde tengamos que hacerlo, para defender los derechos de los trabajadores, de los jubilados, de la clase media. Mañana 10:30 en Plaza San José. Martín Guaymás, titular de Camioneros Salta, secretario general de la CGT Regional Salta, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de Punto 1 Stream. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Seguimos en nuestra